Me gustas, dañado. Escrito por Lynn Balo. Narrado por Candy. Ominoso. Nota de autora. No se olviden de que este pedo no es de autoayuda, sino de autoprejuicio. Así que luego están de ay, pero mi moral, güey. Este es un fanfic perjudicial, no lecciones para una vida mejor. Y me seguirás más aún al saber lo que he hecho. Aunque saberlo manché tu corazón tan blanco. Javier Marías. Ha pasado por momentos donde le tiemblan las rodillas por el miedo y la incertidumbre. Hice de casa, hice de Santa Cecilia, hice del país, aprender a vivir en un nido de vilezas con personas ruines, enfrentando sucesos donde creyó que su historia pudo haber encontrado un fin, quizás demasiado rápido, otras situaciones desagradables que tuvieron el infortunio de presenciar, aunque no lo envolvieron directamente, y ahora, justo cuando comenzaba a dirigir el temor, junto con la incertidumbre que le provocaron los hechos recientes, demasiados familiares para ser una coincidencia, hice materializando para enfrentar una posible verdad perturbadora. Solo que estaba resultando mucho más atroz de lo que pudo haber imaginado. Ni siquiera sabía qué le esperaba si se atrevía a ir a buscar a Hiro. Como un impacto, llegó a su memoria las palabras que alguna vez le dijo Nancy cuando lo encontró simpatizando con Hamada. No se capta con el demonio, ella le había dicho, y en ese entonces pudo haber sido una tontería para él, pero ahora se dio cuenta de que era muy tarde. Había hecho todo lo que indirectamente le advirtieron que no hizo. Incluso hizo más. Pacto, mucho más. Aquí es donde se encuentra Hiro. La voz de B le hizo voltear para enfrentarse de nuevo al robot, observando como un mapa se mostró en su barriga, detallado para indicarle cómo llegar al punto al que se suponía debía ir. El demonio hace todo lo que hace porque puede asegurar su escapatoria. Miguel no está seguro de que enfrentará a partir de ahora, mucho menos si va a aquel punto que sigue mostrándose en la figura del robot, pero tiene claro que si se va a encarar ese horror incierto, también tiene que llevar algo que, de ser necesario, asegure su propia escapatoria. Ve, sé que haces todo lo que Hiro te pide, pero ¿y si yo te pido algo? Hiro ha indicado que además de mantenerle a tanto de tu estado de salud, también debo acatar tus órdenes, solo con algunas reservas. ¿Qué hay si te ordeno que no digas nada acerca de mi vocación a Hiro? ¿Cumplirás? ¿Es lo que necesitas para sentirte mejor? Sí, solo necesito unos minutos. Prometo que iré a buscarlo, pero primero necesito hacer otra cosa, le dijo al robot mientras se quitaba el smartwatch de la muñeca, botándolo descuidadamente en la mesa donde yacía aquel casco. Manda el mapa al navegador del auto. Volveré por él luego de... No importa. Recuerda no decirle por nada a Hiro dónde estoy antes de que vaya a buscarlo. De acuerdo. No estaba realmente seguro si confiar en B, pero justo en ese momento su cabeza no estaba queriendo funcionar adecuadamente. Demasiadas memorias, demasiadas palabras, demasiadas dudas, demasiadas señales. Su cuerpo también estaba algo torpe. Sentía que temblaba,
pero no estaba seguro si era notorio en sus extremidades. Como quería fuera. Trató de apresurarse, pues si es que B no cumplió a lo que le había asegurado. Salió del edificio casi corriendo, para después ir a paso apresurado por la calle mientras intentaba parar un taxi, intentando tardar lo menos posible de ese desvío que estaba tomando. Cuando pudo tomar el transporte, maldijo cada semáforo en alto con el que se cruzaron, porque cada minuto que tardara más en ir a buscar a Hiro significó un minuto en que Hamada podía preguntar dónde estaba, y tal vez B se diera a darle una respuesta. Ya estaba una cuadra cuando un nuevo alto lo estaba retrasando, así que con prisa pagó al taxista y salió del vehículo para recorrer a paso apresurado la corta distancia que le faltaba para llegar al punto que buscaba. Finalmente llegó un topicones a Lucky Cat Café. ¡Bienvenido!, saludó la mujer de ojos verdes y amable sonrisa, que parecía ser dueña de la cafetería. La campanilla había sonado a la llegada de Miguel. La mujer estaba sirviendo café en una de las mesas cercanas a la puerta, por lo que se había cruzado miradas casi de inmediato. ¡Oh, eres tú! Uno de los músicos que concluyó la otra vez. Así que la mujer la recordaba. Seguía pareciendo amable. Entonces esto podía ser más sencillo de lo que Miguel creyó. Por eso sonrió de la forma que tenía tan ensayada. ¿Quién creía que no servía de nada andar por la vida con ese gesto inocente y actitud empalagosamente encantadora? Miguel bien sabía que podía serle ventajoso para estabilizar en la memoria y ganarse la simpatía de personas correctas, convenientes, y para pasar desapercibido por las incorrectas, no muy útiles, al menos para él. Tal vez Hiro no le había contado todo, pero al menos sí lo suficiente para lo que ahora podía ser provechoso para Miguel. Algunos recuerdos de su familia, sus padres desaparecidos, su hermano también muerto, su tía, el único familiar cercano que le había desaparecido, esa tía que lo había criado, quien intentó dar lo mejor para ellos, quien tenía una cafetería. Y Hiro había parecido tan herido por ver una jodida tarta comprada en Lucky Cat Café. Como le había dicho aquella noche, no necesitaba decirle nada para entender qué pasaba. Hiro había cambiado su ubicación, aunque no fue un cambio drástico de distancia. Tampoco se transfirió de un lugar desconocido para Baymax, pero sí lo era para Miguel, el cual continuó sin aparecer de nuevo por el edificio. Y como las órdenes de Hiro siguieron en pie para el robot, este actualizó los datos que tienen que darle al músico. Varios minutos después, le llegó la alarma de que alguien encendía el auto de Hamada, y con un escaneo apresurado descubrió que se utilizó de Miguel, quien no tardó en arrancar el vehículo para salir del estacionamiento del edificio. Ahora se suponía que tenía que seguirlo. Las malditas indicaciones le estaban conduciendo a las limitaciones de la ciudad, lo cual ya tenía a Miguel más temeroso de lo que podía estar a estas alturas. Varias veces
detuvo su camino, dudando en continuar o no, sintiendo el nudo en la boca del estómago cada vez más insoportable. Pero si ya había llegado hasta ese punto, si finalmente había encontrado a Hiro lo que tanto había buscado, era lo que empujó a su instinto problemático a continuar, siempre dejándose llevar por el desastre. Cuando creía que algo más jodido no podía pasarle y ocurriera que su rendición no era tomada como un límite, sino que parecía ser un desafío a mandarle una adversidad nueva y mayor. Pero que resultó que él estuvo dispuesto a pactar con el demonio y ahora tiene que asumir las consecuencias. El mapa le guió hasta el bosque que estaba a las afueras de la ciudad. Estaba comenzando a anochecer. Haz que la luz natural era muy escasa entre aquellos árboles. No parecía haber nada alrededor. Por eso, lejos de tranquilizarle, empezó a inquietarlo de una forma aún peor. Miguel, sal del auto y camina en la dirección que te indica el mapa. La voz de B le dijo, sorprendiéndolo, pues él no le había llamado, pero la voz salía a través de los comunicadores que al parecer tenía el auto. ¿Y luego qué? ¿Pretendes que me quede tranquilo en medio de los árboles y la oscuridad? ¿Dónde está Hiro? Ahí le encontrarás, respondió el robot, y Miguel involaba tanto su voz tan imperturbable, muy diferente al de en esos momentos. ¿Puedes ver esa luz? Entra por ese pasaje. Curioso, volteó ante las nuevas palabras del robot. Entre los árboles, no tan al fondo de donde se había detenido el auto, se alcanzaba a ver un leve destello de luz. Tal vez ahí había una cabaña o algo así. Ahí estaría Hiro, ¿cierto? Su novio, la persona que le prometió todo, quien parecía amarle justo de la forma absoluta que anhelaba. Sin embargo, el miedo continuaba manifestándose en su cuerpo, dejándolo en su mismo lugar imposible de moverse y salir como se le pedía el robot. ¡Mierda! Golpeó el volante con ambas manos, comenzando a desperezarse por su inercia. Entonces se obligó a moverse para comenzar a bajar del auto. Después de todo, su miedo no había sido el suficiente para hacerlo hecho escapar en el sentido contrario al lugar donde se suponía que Hiro se encontraba. Con las luces del auto apagadas, el lugar era más inquietante, pero se había decidido a actuar. Iría hasta ese punto, encontraría a Hiro, le pediría una explicación, y tal vez las cosas no eran tan terribles como se imaginaba, tan ingenioso como pedir que tanto se trate de un sueño y que en realidad nunca haya escuchado de aquellas muertes y la desaparición de la gente de su banda, que no haya encontrado aquellas partes de armadura en el laboratorio de Hiro, que su novio no se escabullía en momentos tan inconvenientes. Mientras más se acercó al punto iluminado con luz artificial, se dio cuenta de que no se utilizó de ninguna casa o cabaña, pues no se distinguió ninguna construcción alrededor, y cuando finalmente estuvo frente al punto, notó que era un acceso algo parecido a una bóveda subterránea, a un sótano. Así que en lugar de encontrarse con una casita, ahora le esperaba. ¿Qué? ¿Una cueva con catacumba? Jurida locura. De no ser por la incertidumbre
que le carcomía. Se había reído, por lo irreal que parecía todo a ese punto. Tomando otra vez un falso coraje, reanudó sus pasos para internarse en la entrada, que aseguró no lo conduciría a nada bueno, pero B lo había guiado y se supone que el robot cuida de él. ¿No es cierto? Solo se necesita saber el giro. Dio un ligero brinco cuando al estar dentro la compuerta se cerró. No había mucha iluminación dentro, pero sí lo suficiente para poder conducir sus pasos sin problemas por ese corto pasillo, ya que mostró conducción a lo que era una amplia bodega. Se notaba algunas cosas que ocupaban parte del espacio, pero no se podía distinguir más. Un tanto ansioso, apresuró su paso saliendo del corto pasillo, llegando al espacio amplio, también escasamente iluminado. Pero ahora, así de cerca, pudo notar primeramente que ahí había un par de celdas. En su interior se distinguían dos figuras. Con el acelerado corazón, se acercó casi corriendo, con un solo nombre en mente, pero antes de poder gritarlo, se detuvo en seco. Cuando las figuras fueron más nítidas, al igual que un olor nauseabundo entre sangre y suciedad invadía sus sentidos. —¿Tomás? —¿Brett? —murmuró con voz temblorosa, mirando con ojos bien abiertos la escena frente a él, reconociendo al par de personas que estaban ahí, tumbadas, con rostros hinchados y moreteados, la ropa hecha jirones y manchada de sangre, sentados en el suelo frío. Pero aún así, con sus brazos detenidos sobre ellos. Entre los rostros casi desfigurados por las cicatrices e hinchados que tenían, además del cabello y barbas ahora crecidas y descuidados. En la poca iluminación, Miguel estaba seguro de que podía no haberlos reconocido si se trataran de tantas personas con las que se cruzó una o dos veces. El caso era que los tenía en su memoria aferrados por el horror que le hicieron pasar en su momento. Y no solo a él, sino también a alguien a quien aprecia. Ya no vio en esos rostros la misma mirada, el mismo gesto, las sonrisas sacaronas, pero aún así lo recordó. Le aturdieron hasta dejarlo inmóvil, y cuando los ojos de Tomás se conectaron con los suyos, Miguel casi retrocede un par de pasos, a pesar de que no se utilizó de la imagen de un hombre intimidante, a pesar de que parecía estar derrotado, jodido, encerrado y atado en una jaula como si fuera un animal. Había una expresión mínima de asombro en el rostro de Tomás, quizás por lo cansado, tal vez por lo poco perceptible que era, con la hinchazón de varios puntos en su cara, o tal vez porque, al igual que Miguel, no se creía lo que estaba en ese momento pasando. ¿Qué es esto? De nuevo la voz le salió en un susurro, demasiado desorientado. Habían pasado meses, demasiados meses, desde que los vio por última vez, dejándole el peor recuerdo, el miedo, su mente quebrándose al punto de haber sido incapaz de pensar coherentemente, o de hablar, o de respirar, o ni siquiera sostenerse en pie. Tan débil que no quería ni imaginarse lo que hubiera sucedido con él y con Nancy si Hiro no hubiera llegado a ayudar. Hiro. No.
Desde ese momento estaba ocurriendo esto, y por eso no nos volvieron a ver ni a saber nada de ellos. Hiro lo había hecho. Fujitsu y Baymax. Baymax había rescatado a Nancy en esa ocasión. Fue lo que ella recuerda, lo que dijo quienes vieron ese desastre. Hiro lo cuidó a él. Lo dejó en su apartamento y cuando despertó no lo encontró. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? La voz, ahora más ronca, de Tomás se dejó escuchar en un tono de precaución. Miguel ni siquiera prestó real atención a lo que había dicho el hombre, porque su mente seguía siendo un revoltijo justo ahora. Simplemente desvió la mirada mientras negaba con la cabeza, queriendo negar todas las señales que apuntaban, involucrándolo en lo más atroz que ni siquiera pudo contemplar. Desde que abandonó su hogar, estaba constantemente queriéndose prepararse para enfrentar al temor. Cuando estuvo con Hiro, desechó este sentimiento. Pero este día, mientras conducía hasta este punto, estaba volviéndose a preparar para lidiar con el miedo. Pero nunca imaginó esto. ¿Qué se supone que tenga que hacer ahora? ¿Huir? ¿Ayudarles? Pero ellos ni siquiera se están pidiendo. Tomás le seguía mirando con el ceño fruncido. Pero ni siquiera le retenía demasiado la mirada. De cualquier manera, de solo mirarlo, sintió el rencor subir por su pecho. Comenzó a moverse, como era común en él, cada vez que la desesperación e incertidumbre le invadían. Caminó para acercarse solo un poco más a las celdas, pero ahora en otro ángulo, como si estuviera frente a ambos. Distinguió un ruido, pero dando un vistazo rápido frente a él, pudo darse cuenta de que ninguno de los dos hombres jodidos lo raro, además de que parecía venir desde su espalda. Con un nuevo temor se volteó, enfrentándose con la oscuridad que rodeaba la bodega, porque la escasa luz no alcanzaba a cubrir los rincones. Por reflejo, se puso en una pose defensiva. Entonces descubrí por qué los otros no decían mucho, ni siquiera se animaron a pedir ayuda, pues la figura avanzó hasta él, saliendo del escondite que la oscuridad le había dado. Así que estuvo de nuevo frente a frente con su novio, o mejor dicho, con Fujitsu, porque traía puesta la armadura, junto con el casco y la placa protectora completamente oscura que tapaba el rostro, aunque ahora Miguel sabía de quién se trataba. Luego le costó unos momentos más al entender que ese monstruo que todos señalaran era la persona que amaba. ¿Por qué? Miguel preguntó con la voz un poco ahogada. Porque se lo merecen. Hiro respondió, alzando la placa protectora, mostrando su rostro. Tú no haces esto. Volvió a negar, llevándose las manos a la cabeza, como si así pudiera frenar todo el barullo de pensamientos. Puso un par de pasos más de distancia entre él y Hiro, apartando su mirada, porque todo era más confuso mirando el rostro que había estado detrás de ese casco. Fujitsu mata de inmediato, y a las personas que cargan razones de peso para considerarlas mejores muertas que
infligen un mal a personas inocentes. ¿No se supone que era así? Miguel mismo lo había visto, había presenciado cómo el otro mataba a varios hombres con precisión, luego de rescatar a sus víctimas, como lo había intentado ayudar cuando creyó que él estaba metido en el mismo conflicto. Como Hiro disparó a un hombre frente a él, aún sin atraer la fachada de Fukitsu. Como ese momento le había vuelto a la biblioteca de otro asaltante, como llegó cuando a él y a Eric les estaban dando una paliza cuando Hiro lo defendió justo del par de personas que estaban hechos una mierda dentro de las celdas. Pero ese escenario pintó algo muy diferente. Esta vez es notorio que actuó con saña. Recordó las palabras de Keine cuando Miguel estuvo en el hospital por la puñalada que recibió. La vez que los habitantes y los medios de SF se sorprendieron por lo diferente que había sido la intervención de su héroe. Un demonio para otros, o una imagen grotesca, como la que ahora tenía enfrente. Tomás y Brett habían estado aquí por largos, demasiados meses, retenidos, mantenidos con vida, solo para seguir torturándolos. Sino como se explicaba el estado tan jodido de esos dos. Todas sus heridas, tantas manchas de sangre por sus ropas, por el suelo, el olor de la misma penetrando por todo el lugar. Una presentación grotesca, más que ahora presenciaba en primera fila, o peor, donde parecía ser protagonista. ¿Qué se supone que debería haber hecho luego de que ellos te hicieron a ti? Hiro le dijo, dando un paso más cerca, misma distancia que Miguel volvió a retroceder. Entonces, ¿esto solo lo hiciste por mí? Una sensación de náuseas subió por su garganta. No solo a ti intentaron perjudicarte y utilizarte. Sé que estás consciente de eso. Luego de lo que le ocurrió a tu amiga, con muchas personas más lo hicieron. Pude haberlos matado de forma simple por eso. Pero se metieron contigo y no se merecían haberles dado un final rápido. ¿Sabes? ¿Sabes lo que estás diciendo, no? La voz de Tomás de nuevo se escuchó, llamando la atención de ambos, a pesar de lo débil y ronca que se escuchaba. Miguel le miró, a pesar de la sensación desagradable que eso le produjo, volver a enfrentarse a él. ¿Quiere decir que esto es tu culpa? ¡No!, murmuró Rivera. ¡Cállate! Hiro gritó hacia Tomás, quien soltó una risa difícil. ¿Quién lo hubieras pensado? Que tú eres el monstruo de San Francisco. El hombre continuó mirando por un segundo a los ojos de Hiro, para luego volver su cansada vista hacia el músico. Pero lo más ridículo que al parecer están juntos. Miguel sabía que había potencial en ti. Es una lástima que te hayas aliado del lado equivocado. Mira lo que provocas. ¡Te dije que te callaras! Gritó de nuevo Hamada, con un grito más demandante que retumbó por todo el lugar. Baymax, llamó. Del pasillo que había dejado atrás Miguel salió la figura más alta y mucho más robusta, enfundada también en una armadura que ya había conocido. Los ojos rojos brillantes resaltaron más a medida que se iba acercando. El menor tembló un poco, recordando que Hiro no estaba solo. Sin embargo, el enorme robot no se inmutó por él. Caminó hasta la parte trasera de la celda de Tomás, donde descansaba de manera equivocada la espalda de este. Las manos del robot eran demasiado grandes para lograr meterse entre los barrotes. Sin embargo, con unos cuantos dedos, capturar gran parte de la cabellera crecida del otro hombre
jalándolo con violencia hacia atrás, golpeando su cabeza contra la celda, reteniéndolo en una nueva posición aún más dolorosa. ¡No se supone que tengas que hacer esto, Hiro! El músico le gritó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Creí que lo entendías! Hiro le devolvió los gritos. Se supone que tengo que dejar que unos les corran la vida sin que los culpables paguen por ello. ¡No así! Yo... Lo que te querían hacer a ti, a tu amiga. Lo que lograron hacer con más personas. Hiro continuó, acercándose de nuevo a Miguel, quien ya no retrocedió. ¿Sabes la cantidad de cosas despreciables que descubrí al tenerlos aquí y sacarles información? Brett, tu supuesto amigo, que solo quería ayudarte, que después se aprovechó de tu amiga e intentó hacer lo mismo contigo. Claro que tuvo más víctimas. Y adivina qué, de ellas estuvieron su prima, su propia familia. ¿A quién la vendió? Ahí está, dijo a Thomas, sin dejar de mirar a Miguel, pero este ya estaba mirando a ambos hombres encerrados. Sus ojos iban de un nodo a otro, aumentando el asco que sintió por ambos, por la nueva información, el miedo que pudo haber mantenido por ellos a pesar del estado vulnerable en que ahora se encontraron. Estaba transformándose en ira. Los recuerdos de su propia experiencia en ellos, el imaginarse lo que Nancy pudo pasar, lo que otros que fueron más afectados padecieron a causa de ellos. Seguro que tu mente pasó cómo es que podía vivir con la conciencia tranquila, ¿verdad? Hiro le habló, esta vez más suave. Ahora yo me pregunto si solo piensas olvidar lo que han hecho y perdonar lo que justo a ti te hicieron, porque es claro que yo no lo haré. Miguel había continuado con su mirada hacia las celdas, principalmente en la que yacía Brett. El tipo estaba ahí, en la misma posición, retenida desde que entró, impidiendo mirarles, con un gesto cansado, con su expresión como si quisiera esconderse de ellos. Ni siquiera se había defendido ante lo dicho por Hiro. No encontraron de vocales como Thomas. De alguna manera a Miguel le estaba resultando tan molesto mirarlo así, como si no fuera un asco, como si fuera una simple víctima. Lo había engañado antes, no lo haría más, porque alguna vez había querido sentir lástima cuando los encontró aquí. Las puertas de las celdas se abrieron y por impulso libera se acercó mucho más hasta adentrarse, donde se encontró Brett, con el pensamiento de que hay ocasiones en que la venganza valía, puede ser tan como la justicia. ¡Jodido bastardo! ¡Ella no se lo merece! Recordando lo que pareció Nancy, Miguel le gritó la figura sentada y atada de Brett. Había estado apretando los puños intentando contener el impulso de golpe, pero le fue imposible. Un puño golpeó la cabeza de Brett. Siguió una patada que golpeó en las costillas. Un sonido de dolor ahogado se dejó escuchar, pero también demasiado cansado luego de la tortura que seguro había estado padeciendo durante meses. Eso no llegó la ira que ahora sentía Miguel, no con los recuerdos desagradables encima, y por las cosas que ahora conocía de ese par. Los golpes continuaron,
siendo más fuertes y decididos a lastimar uno tras otro. Brett comenzó a escupir sangre, además de que había más gritos dolorosos, pero nadie le hizo detenerse, al menos hasta que una mano fría y pesada, infundada en la armadura, se posó sobre su hombro, llamando su atención. Miguel cesó los golpes, alejándose también un paso de Brett, chocando contra el pecho de Hiro. Estaba recobrando el aliento luego del momento acelerado, observando cómo el otro tipo hacía lo mismo con la respiración más difícil, la sangre chorreando y la cabeza gacha. ¿Te das cuenta de que no eres ningún santo, Miguel? Tomás exclamó, todavía con dificultad, pero resistiéndose a rendirse por completo. El oído gruñó, volteándose y evadiendo a Hiro, para ahora caminar hasta estar cerca de Tomás. ¡Deja de hablar! Rivera le vio, casi con dientes apretados, agachando lo suficiente para que sus rostros queden liberados. No me conoces, solo crees que todos son tan mierda como tú. Sintió un golpe más, pero ahora se dirigió al hombre mayor. Un puño mucho más fuerte que ocurrió que los labios moreteados se reventaran por el impacto. Memax deshizo el agarre que tenía sobre la cabeza de ese tipo, dejándolo en manos del músico. La sangre manchó sus nudillos, pero eso no le inmutó para seguir con unos cuantos puñetazos más, para después incorporarse, intercalarlos con patadas iguales de certeras pero más fuertes. Tomás se había resistido a soltar sus exclamaciones de dolor, al menos al inicio, pero su cuerpo magullado no resistió mucho tiempo. El lugar se llenó de gruñidos, gritos y maldiciones que delataban todo el dolor que estaba sintiendo. Pronto la sangre no solo manchó los puños de Miguel, sino que también comenzó a ver salpicaduras de última por sus botas y ropa, ya que los golpes no cesaron, sin importarle en deterioro que había en el otro cuerpo que había cedido poco a poco sus exclamaciones y que ya no se movía en un vano intento de alejarse. La cabeza del hombre también había caído rendida, al igual que Brett, solo moviéndose como un saco de boxeo a cada golpe intenso de Miguel. ¡Suficiente!, murmuró Hiro de nuevo a espaldas del músico, tomándole por los brazos para alejarle. Solo que esta vez Rivera estaba queriendo resistirse. ¡Miguel, déjame!, pidió, todavía forcejeando con Hamada, que le retenía. Tenía su rostro hirviendo por la molestia, en sus ojos las lágrimas acumulándose, sin dejarlas salir, todo por el coraje y dolor que le atraían sus recuerdos que involucraban al hombre, ahora sangrante, delante de él. Sabe lo peor de lo que alguna vez creyó. ¿Cuánto mal había hecho? ¿A cuántos? No. Entonces, ¿para qué me pediste que viniera? Volteó el rostro, lo que su cuerpo le permitió para poder mirar a Hiro. Si no es que era solo para... No, Miguel. Tomando ventaja de la fuerza que le proporcionó el traje, Hamada arrastró sin problemas al menor fuera de la celda. Una vez así, lo volteó para que ambos quedaran de frente, tomándole por los hombros. Quería que tuvieras tu oportunidad de venganza, pero no te dejaré que continúes hasta el final. Cuando matas una vez, entonces
matarás una segunda. Y cuando matas una segunda vez, entonces ya no puedes parar. Te amo. Y seguiré protegiéndote, incluso de eso. Un par de lágrimas finalmente escurrieron de los ojos de Miguel, deslizándose por sus mejillas. ¿Siempre fuiste tú? El menor preguntó. Sí. ¿Cómo pasó? El que tuvo el accidente, donde murió mi hermano. Él no desapareció simplemente, como te conté, confesó. Yo me encargué de que pagara lo que hizo. Puedo decir que es el punto donde empezó todo. Aquel doloroso recuerdo en Hiro, el cual le había compartido en más de una ocasión, finalmente estaba completo con la verdad. Y en esa misma verdad siguió manteniéndose el dolor y lo difícil que fue para Hamada enfrentarse a esa pérdida. Cada persona se enfrenta de manera diferente a sus desgracias. Algunos solo quieren superarlo y seguir adelante. Otros buscan venganza. Y hay quienes persiguen la venganza. Te prometí todo. Y tú también lo querías. Así que es esto. Giró y intentó sonreírle, para quitar esa mueca todavía ostentada del rostro de Miguel. No quería que te fueras. No quería que pensaras que te traicionaba o algo así cada que no pudieras encontrarme. Quiero que sepas que es verdad, que estoy dispuesto a darte todo, ya protegerte. Así que, cuando te escabulles en las madrugadas, es por todo esto y lo que han pasado los últimos días y desde que te conozco. Miguel se llevó una mano en la frente. El incidente en los puntos de drogas donde estaba mi molesto vecino, el tipo del callejón, los tipos en el barrio de Keine, el asaltante del minimarket, ellos. Hiro asintió a cada persona referida. Todos ellos intentaron o lograron hacerte daño, así que no podía dejarlo pasar. ¡Dios, Hiro!, exclamó de nuevo aturdido. ¿Incluso Cowen? Él es solo un hombre molesto para que cumple con su trabajo como agente de la banda. No voy a esperar a que te hieren de una forma más grave para actuar. Sentencia. Tomás parecía ser solo un hombre molesto, ¿no es cierto? Así que lo dejé ir. ¿Qué pasó después? Pero, Hiro, si tanto te preocupa, aún no le hago nada. Lo tengo retenido en otro lugar. Puedo simplemente dejarlo ir. Ofrecido. No muy de acuerdo con la idea. ¡Sí! Bien. Suspiró con cansancio. Pero a ellos los mato, dijo al par de tipos que estaban sangrando y despidiendo con dificultad en las celdas. Ellos no me importan. Miguel ni siquiera los volteó a ver esta vez. Solo quiero salir de aquí. Se dio la vuelta para dirigirse hacia donde estaba el acceso, y Hiro se lo permitió, sin seguirle, así que Baymax tampoco hizo ningún movimiento. Cuando se dio cuenta de que Miguel se había marchado, fue que ambos volvieron su atención al par de tipos. Hay que terminar con esto. No había vuelto al apartamento. Miguel estuvo vagando por unos minutos con el auto, hasta que finalmente se hubo ir a un punto donde estaría tranquilo para no seguir sintiéndose aturdido. La noche había caído hace un par de horas. La iglesia a la que solía estar cerrada, pero sus alrededores siempre se ven serenos. Así que estacionó el auto y había quedado sentado en una de las bancas de los jardines
que rodeaban esa construcción. Las farolas alumbraban, y él se entretuvo mirando la sombra que hacían sus pies, mientras esperaba qué hacer con el número telefónico que la dueña del Luquica Café le había proporcionado ella misma. Un gesto de simpatía y posible inducción de la misma amistad que Miguel había logrado obtener a poner su fachada inocente y sumisa, hablándole de lo mucho que le grababa a alguien, lo solo que él estaba, utilizando su propia vulnerabilidad y de la mujer que ahora sabía era provocada por la ausencia de su sobrino, que había decidido dejarla atrás. Claro que ella no le habló de eso, pero Miguel lo conocía al oír las señales y las palabras que había compartido Hamada. Y él tal vez se había aprovechado demasiado de eso al hacerle creer a esa mujer que le grababa a un familiar, para que ella viera él también el recuerdo de su sobrino. Aquí tienes. Pero si me necesitas para hablar, te prepararé café, le había dicho cuando le tendió su número telefónico, amable, vulnerable, nostálgica. No había sido necesario recurrir al nombre de esa mujer que ahora conocía. Tal vez no sería necesario tampoco más tarde. Hiro seguiría dispuesto a hacer todo por él, a no perjudicarle. Mantendría en silencio el conocimiento de cómo estaban relacionados de esos dos. Hiro y Kaz, la dueña de la cafetería Lucky Cat, así que sacó de su bolsillo el papelito donde tenía anotado aquel número. Le dio un último vistazo, comprobando si es que lo que había memorizado. Después lo rompió en trozos muy pedacitos y caminó hasta arrojar la basura al cesto que estaba más cerca de él. Volvió a su asiento y disfrutó del viento fresco que surgía en la noche. Minutos después se escuchó unos pasos calmados que se acercaban cada vez más a él, pero no se inmutó, mucho menos cuando aquella persona estuvo frente a él, y con la mirada gacha que pudo distinguir los pies ajenos, portando unos zapatos que le eran familiares. No estás corriendo, pero aún así no puedo asegurar que no me odies. La voz de Hiro se dejó escuchar. Miguel alzó la vista. Entonces dime, ¿lo haces? No te odio, le aseguró, viendo la figura de Hiro, ahora sí la armadura, simplemente con su ropa común, no siendo como una persona más. En realidad, sigo amándote igual. ¿Y eso te mortifica? ¿Por eso viniste aquí? Tal vez a pedir perdón en mi nombre. Miró rápidamente la iglesia a su espalda. No. Miguel suspiró. Te amo por todo lo que eres, no a pesar de lo que hagas. Antes de compartir mi juicio respecto a Fukitsu, eso no cambia. Y si por alguien estaba pidiendo el perdón, no era por ti, sino por los que te atacan. Son ciegos, cínicos, descorazonados, indiferentes, incapaces de enfrentarse al verdadero mal. Sé que no tienen perdón, pero a muchos años yo fui igual a ellos. Gracias el tiempo y las experiencias hicieron que cambiara mi punto de vista cerca de muchas cosas. No se puede conseguir el paraíso sin sacrificios, ¿no es así? Si dejan de señalarme como si ya fuera el absoluto mal de sus vidas, definitivamente sería un milagro. El primer milagro que tu Dios haría. Hiro se sentó a su lado. Pero eso no pasará, porque yo no voy a pedírselo, y porque esas cosas no suceden. Sé que cuesta trabajo creer en algo así. De hecho, muchos de sus argumentos de divinidad sé que no son como lo dicen, pero un Dios
Me gusta creer en ello. Fue un refugio para mí cuando no tenía nada. Un tiempo estuve perdiendo la fe, seguro de que Dios me despreciaba por todo lo que me sucedió. Después te conocí. Volteó el rostro para mirar a Hiro con una suave sonrisa. Puedes creerlo o no, pero lo que yo creo es que llegaste a mi vida porque Dios me ama. Hamada suavizó su expresión. Llevó una de sus manos a acariciar sutilmente la mejilla de Miguel, para después acercarse y dejarle un casto beso, pero que apareció unos segundos más, para después separarse solo un poco, ambos mirándose así de cerca, sonriéndose con cariño, hasta que Miguel soltó una risa pequeña. ¿Tienes sangre seca en tu cabello?, el músico le dijo, tomando uno de los mechones que tapaban la frente de Hamada. Tal vez. Hiro se encogió de hombros. Olvidé cerrar el casco cuando me deshacía de ellos. Yo tengo un poco de su sangre todavía en las botas, levemente con la cabeza, manteniendo su sonrisa. ¿Sabes? Fue sorpresivo y sentí algo de miedo al descubrirte dueño de esa armadura. Supongo que no puedo negarlo. Tú me viste, pero fue eso, víctima de la sorpresa, en el día jodido que estaba teniendo, y además creyendo que no me querías como asegurabas. Estaba siendo un tarado. No eres eso. Lamento haberte hecho dudar. Volvió a dejar un rápido beso. ¿En serio estás bien? Sí. Conociendo la verdad, sí, lo estoy. Asistiendo, pegando un momento su frente con la de su novio. Ver a morir a alguien tal vez sea lo que me provoca miedo, pero no a la muerte. No me preocupa, ni me pesa que estén muertos. Olvidaba tu relación amistosa con los muertos, comentó Hiro, sonriendo leídamente, recordando la herencia cultural de Miguel respecto a eso. Tal vez no con todos, no con los que hicieron un mal. Suspiró. Me consta que no hay un infierno como popularmente lo han pintado, pero a veces me gustaría para que toda esa gente despreciable como la que tú te encargas de eliminar hubiera podido seguir descubriendo una condena eterna ahí. ¿Cómo estás tan seguro de que no lo hay? Tú sabes que no lo hay. No crees en eso, Hiro. Pero tú crees, porque no en ese infierno. Tú lo dijiste. Miguel se recargó en el espaldo de la banca. Tengo cierta relación amistosa con los muertos. Conozco algunas cosas. ¿Y me las tienes? Pienso que ambos todavía tenemos mucho por hablar, ¿no? Con la revelación de Hiro quedaron cosas pendientes por saber. Cosas que le ocultó cuando se suponía que no se había contado todo. Así que Hiro le sintió, aceptando que hablarían de lo que quedara pendiente. Por lo que esta noche tal vez no. Ya se enfrentaron a lo peor, al menos lo más relevante. Lo que Miguel quería hacer el resto de la noche, de ser posible, era estar junto a Hiro, abrazarle, sentirlo más cerca que antes, sentir la seguridad que le daba saberse amado por completo, amado hasta el punto de la locura. ¿Será que Hiro ya traía esa locura arrastrando? ¿O era culpa de Miguel? ¿Podría ser esa locura fuera contagiosa? ¿O era verdad
que entre locos se reconocen? Se recargó un momento en el hombro de Hiro, ambos todavía sentados en aquella banca en la calle, con las farolas iluminándolos. Todo quieto a su alrededor. Hamada entrelazó sus manos y el menor sonrió. Miguel no había mentido. Seguía amando a Hiro por todo lo que el chico era, por muchos actos que algunos resultaron reprobables o malévolos, y otros más opinaron que eran justos. Siguen siendo Hiro, el mismo Hiro que ama, quien entre tantos actos también ha realizado cosas bondadosas para él. ¿Quién le prometió cuidarlo? ¿Quién asegura amarlo completamente? Hiro solo estaba acostumbrado a perseguir, a destruir a las personas que hacen daño a otros que no lo merecen. Para Miguel, Hamada era completamente inocente, y eran las otras personas las que hacían cosas aborrecibles, y por eso no cambia su amor hacia él. Ahora que sabe la verdad, amaba a Hiro, así que tal cual. Le gustó lo inteligente, capaz para todo, increíble que era. Lo entregó, que estaba demostrando en vez en cuando el amor. Así como también le gustó lo roto, inestable y dañado que está. Después de todo, Miguel ya ni podía asegurar que él mismo era una persona del todo cuerda y sensata. Es posible que esté también roto y dañado, y Hiro lo quiere por eso. Entonces para él esto está bien, es perfecto, porque se siente feliz y amado, y tal vez menos roto y más completo. Continuará.